Buenos días, gracias Gilbert por esta bienvenida que nos regalaste. Así es, Gilbert, su palabra es nuestro aliento, nuestra ancla, donde están todas las promesas. Y seguimos en Romanos, ahorita en el capítulo 3, y vamos a hablar del versículo 3 en adelante, que dice así: Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Sin duda, algunos maestros de la Biblia dicen que es el pasaje más difícil de explicar de la Escritura. Así es que vamos a tratar de ser prácticos y de sacar lo que realmente nos compete como creyentes en este pasaje. La pregunta es, ¿por qué Pablo se envuelve en esta discusión con preguntas que simplemente denotan un odio hacia la verdad de Dios? ¿Será necesario este esfuerzo de Pablo en este pasaje de Romanos? Si él lo hace, es para que nuestro fundamento sea aún más firme y así podamos caminar por la vida derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos pensamientos vendrán de fuera y dentro de nosotros. Son pensamientos que se levantan de nuestro propio corazón y son ideas que vienen de afuera, de otras personas. Estos argumentos enfrentan el carácter de Dios y la doctrina de la gracia que predicaba el apóstol. Estos argumentos fueron argumentos que salieron de corazones incrédulos, llenos de odio, llenos de toda impiedad e injusticia que buscan detener con injusticia la verdad de Dios. Esto nos lo viene diciendo Pablo desde el capítulo 1, versículo 18, ¿se acuerdan? Viene hablando de este tema, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí estamos enfrentando una serie de argumentos que quieren detener con injusticia la justicia de Dios. Aún así, Dios va a ser paciente. Dios es paciente con los que anhelan conocer la verdad y va a ir contestando cada uno de estos argumentos y dejando sin valor toda excusa en esto. Estos cuestionamientos se levantaron debido a que Pablo afirmó, ¿se acuerdan en el capítulo 2, que los judíos, con todo y ser el pueblo escogido, con todo y tener la palabra de Dios, con todo y tener la circuncisión, estaban bajo condenación y estaban bajo la ira de Dios? No importa cuántas ventajas tuvieron, ellos también estaban en esta condición.
Pero además fueron cuestionamientos acerca de la predicación de Pablo, acerca de la salvación solo por la gracia. Quiero recordarles algo muy importante para que podamos entender de aquí en adelante el libro de Romanos. Y es que existen promesas nacionales para Israel, así como existen promesas individuales. Y estas promesas nacionales tendrán cumplimiento sí o sí. Pero si no entendemos esta diferencia, seremos confundidos en muchos pasajes. Recuerden que hay promesas nacionales, pero hay una promesa individual para cada persona. Esta promesa siempre ha sido exclusivamente para todo aquel que cree a través del arrepentimiento y la fe personal que produce el Espíritu Santo. Y estas son promesas para los individuos, no son promesas nacionales. Dice Isaías 55, 6 y 7 con respecto a esto, dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, aquí Isaías está haciendo un llamado individual. Deje el impío, no el país, ¿verdad? Deje el hombre inicuo, no la nación. Habla de promesas individuales con respecto a la salvación de cada individuo. Con todo, y las grandes promesas que Israel tiene como nación, los judíos que no han creído y que no creen en Jesucristo como su Señor, se condenarán por la eternidad. Y un día, cuando se cumpla la promesa de que todo Israel será salvo, porque hay una promesa de que un día en el futuro todo Israel será salvo, la condición será otra vez confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice la Biblia que en aquel momento, en aquel sublime momento, Jesucristo se presentará delante del remanente que quede vivo luego de la tribulación. Y cuando el Mesías se presente delante de ellos, ellos le dirán: ¿qué son esas heridas en tus manos? ¿Qué son esas heridas en tus pies? Y Él les dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En ese momento todos se entregarán por la fe en aquel Cristo que murió por ellos hoy hace más de 2000 años. La profecía, Pablo en Romanos, en el capítulo 11, nos dice lo siguiente con respecto a este tema de la salvación de Israel. Dice así: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí la Biblia asegura que esto tendrá un cumplimiento en el futuro. El segundo cuestionamiento nace de no entender esta diferencia entre una promesa nacional y una promesa individual. Y el supuesto cuestionador dice así: ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y confundió las promesas, ¿verdad?, que eran para la nación de Israel, con una individual, como les dije antes. Traduciendo, realmente las traducciones más actualizadas de la Biblia no traducen incredulidad,
sino que lo traducen como infidelidad. Aún la Reina Valera, pero de 2005, lo traduce como infidelidad en vez de incredulidad. Es una palabra bastante más fuerte. Pero veamos cada detalle. Qué precioso la Biblia porque tiene detalles increíbles. Pablo era una persona sumamente educada. ¿Se acuerdan cuando le habló al rey Agripa? Su educación era impresionante. Aquí también él es muy educado y dice, ¿y qué si algunos de ellos han sido incrédulos? No, no eran algunos, sino siendo la mayoría. La mayoría de los judíos no creyó. La mayoría de los judíos se mantienen hoy incrédulos con respecto a las promesas que Dios tiene para ellos. Pablo realmente fue muy educado. Y aún así, ¿verdad? Dios tiene algo maravilloso en todo esto para nosotros. Qué increíble que aún siendo la mayoría incrédula, aún así Dios sigue siendo fiel a sus promesas. No hicieron nula la fidelidad de Dios, dice la palabra. Pero ellos sí fueron infieles en aplicarse a sí mismos aquella verdad que les había sido dada. En eso sí fueron infieles. Pero el argumento o la pregunta dice, ¿su negligencia con la verdad hará que el plan de Dios sea ignorante? ¿Podrá la inconstancia del hombre destruir la constancia de Dios? ¿Podrá la infidelidad del hombre cancelar, terminar, echar a perder la fidelidad de Dios? En absoluto, como lo veremos más adelante. Es un buen momento aquí en este pasaje para recordar que la fidelidad de Dios va en dos vías. Fidelidad para salvar a todo aquel que cree y por lo tanto lo demuestra a través de su obediencia, pero también fidelidad para castigar al que no cree, que lo demuestra a través de su desobediencia. ¿Qué determina la diferencia entre una y otra? El arrepentimiento. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veamos la respuesta que Pablo tiene a este primer argumento presentado. Está en el capítulo 3, versículo 4, dice así: de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tomando una cita del Salmo 51, que veremos más adelante. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Es una traducción muy débil, ya que la palabra que se usa aquí en el griego es la palabra más fuerte que se puede usar para indicar una negación. Más bien debería decir, fuera con esa sugerencia. Inconcebible, largo con eso. Eso es lo que debería decir aquí en lugar de ninguna manera. Denota sencillamente que algo es imposible. O sea, denota claramente imposibilidad. Dios escogió a Israel como su pueblo. Y Él cumplirá lo que se ha propuesto con ellos, sí o sí, como nación. Aunque muchos sean infieles y tengan que pagar por tal infidelidad. El hombre, tenemos que entender que el hombre es mentiroso, no solo porque muy frecuentemente viola su compromiso de fe, sino porque por naturaleza busca lo falso, huye de la verdad. Con razón la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Es la definición que la Biblia da
del corazón de nosotros los hombres. Para nosotros, definitivamente esta respuesta de Pablo encierra una verdad que trae mucho aliento a nuestra vida. Recuerdan que Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Me gusta muchísimo esta versión de la nueva versión internacional, porque dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Qué precioso entender esto. Qué precioso que Él va a cumplir en nosotros la obra que se propuso desde el día que entró en nuestro corazón y nos salvó. Él lo va a hacer. Y todo esto debido simplemente a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que la Biblia dice: todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Esto es una gran promesa. Y Pablo dice: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La fidelidad de Dios y la justicia de Dios son absolutas. Nada las puede cambiar. Y Pablo simplemente establece aquí un principio. Si todos los hombres fracasan por completo, la verdad de Dios, la justicia de Dios y los propósitos de Dios se cumplirán a cabalidad. ¿Se acuerdan de la relación Señor y criatura? La gran diferencia de dignidades. ¿Cómo una simple criatura podrá parar o detener o cambiar el plan del gran Señor, Dios de los cielos? Sencillamente es imposible. Tomemos la opinión. Vamos al Antiguo Testamento y tomemos la opinión de alguien de quien la Biblia misma dice que tenía un corazón como el de Dios. Estoy hablando del rey David. Y vamos a ver qué pensó él del actuar de Dios cuando él sufría las consecuencias duras por haber asesinado a Urías y haber cometido adulterio con la esposa de él. Dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cita lo que Pablo cita en Romanos: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. En este momento, David reconoce su pecado y se pone del lado de Dios contra sí mismo. Esta es la verdadera actitud en la salvación y es la verdadera actitud en la confesión, sin una sola justificación. Reconoció que Dios tenía razón. Él reconoció que todo lo que dices y estás haciendo es correcto. Le decía a Dios, todo. Consecuencias muy duras, consecuencias que incluso trajeron la muerte de su hijo y otras muchas más. Él decía: eres justo, eres justo. Y en otro salmo decía el salmista esto: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es algo increíble. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para entender que en la aflicción Dios nos está bendiciendo porque está buscando algo maravilloso en nosotros?
¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante en la vida cristiana? Esto es fundamental en nuestra vida, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios decide, sus bendiciones, sus disciplinas, sus silencios y respuestas, todo tiene un solo propósito en nuestra vida: formar a Cristo en nosotros. Si yo no entiendo esto, mi cabeza será una jaula de dudas, una jaula de pensamientos equivocados contra Dios. La nación de Israel nunca vivió así como vivió el rey David. Solo un pequeño remanente reconoció su pecado y puso su fe en el Mesías venidero. Y solo un pequeño remanente creyó que Dios es justo en todas sus decisiones. El Salmo 92 trae esta verdad y la dibuja, la pinta de una manera impresionante. Dice así: aún en la vejez fructificarán, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esto es sin duda la afirmación de todos los que tenemos algunos años de caminar con Cristo. Esto en mi vida, este versículo ha sido fundamental. Y cada vez que no entendí aquellas disciplinas, aquellas pruebas que Dios trajo, aquellas injusticias que hemos sufrido, algunas por años, el entender esto: en Él no hay nada de injusticia, no hay nada en mi vida que haya pasado que sea injusto, porque Dios no lo permitiría. Aún las injusticias que a veces son reales, tienen un propósito maravilloso, por eso no son injusticias. Es la obra de Dios en mi vida, llevándome a ser como Jesucristo. Esto es algo maravilloso. Y por eso podemos cantar todos los días este salmo que dice: bueno es alabarte, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es maravilloso vivir así, levantándose sabiendo que Él va a tener misericordia, pero acostándose, habiendo experimentado que Él ha sido fiel en cada detalle de nuestra vida. Esta es la vida cristiana. Anunciar sus misericordias cada mañana y acostarse cantando de su fidelidad cada noche. Es tan triste y al mismo tiempo asusta ver al mundo cuestionando a Dios. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a muchos cristianos también. Cuestionando a Dios en sus decisiones, cuestionando a Dios en sus silencios, cuestionando a Dios en sus disciplinas, cuestionando a Dios en situaciones difíciles. Pero quiero decirte algo: un día tendrán que decir en humillación delante de Él: tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel, y en cualquier pleito saldrás vencedor. Ese es nuestro Dios, y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que entendamos que todo lo que pasa tiene ese propósito maravilloso de llevarnos a ser como Cristo. Seguimos en el tercer cuestionamiento. Y dice el versículo 5 y 6 de Romanos 3: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Será injusto que castiga a seres cuyas degradadas y miserables elecciones han hecho grande su justicia?
¿Qué pregunta? Están acusando a Dios de querer usar algo tan espantoso como nuestro pecado para glorificarse Él mismo. ¿Saben qué es esto? Esto es blasfemia. Esta pregunta menospreciable pone de relieve el corazón perverso de aquellas personas que han sido el objeto especial del cuidado de Dios. Estas fueron personas que fueron liberadas de Egipto de una manera milagrosa, de una manera grandiosa, no sé cómo decirlo, no sé. Pero por el camino prefirieron los ajos de Egipto antes que el maná de su divina gracia. No había en ellos un pensamiento, hazme libre de mi pecado. Más bien dijeron, danos puerros, cebollas, ajos y otros deleites de Egipto, y no nos importa cuán esclavos seamos. Preferían los ajos y el pescado salado de Egipto antes que la libertad de aquellas personas que los tenían esclavos. Aún así, el Dios que conocemos los llevó hasta la frontera de la tierra prometida. Él fue fiel para conducir a su nación, a su pueblo, aunque muchos tuvieron que ser enterrados en el desierto. Pero Él cumplió la promesa que tenía para su pueblo, Israel. Esta pregunta que acabamos de leer y la siguiente son el resultado de la predicación donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que algunas personas toman y tuercen completamente. Esta pregunta siempre saldrá de personas que simplemente quieren perdón y salvación, pero solo para seguir pecando, para seguir viviendo igual. Oigan la sentencia de Judas 4 con respecto a esto. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Gente a la cual se le ofrece perdón y salvación y aún lo quieren, pero no para parar de pecar, no para que su vida cambie. Quieren seguir viviendo igual. David, por el contrario, oraba de esta manera y decía, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces seré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Salmo 19, 13. ¿Estás orando así? ¿Estás buscando a Dios así cada mañana, cada tarde, cada noche, no sé, cada madrugada, y le estás diciendo, no permitas que estos pecados me controlen? Estás clamando por libertad. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sé que nadie tiene una vida perfecta, ninguno tenemos una vida perfecta, pero el agradecimiento y el amor que tenemos por la salvación nos debe llevar a pedirle a Dios, no permitas que estos pecados me controlen. Otra vez, Pablo vuelve a decir lo mismo. Largo con ese argumento. Es una sugerencia imposible. Porque si fuera como ustedes dicen en esa pregunta, el cuestionamiento es, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Están completamente equivocados. En el fondo, ellos querían vivir como querían y ser perdonados, pero que, por supuesto, se condenara a los gentiles, como vamos a ver en Romanos 3:9 la otra semana. Ellos habían llegado demasiado lejos.
ellos fueran perdonados, pero que se condenaran a todos los gentiles. Y definitivamente, esta pregunta es el colmo de la insolencia. ¿Verdad? ¿Cuál pregunta? La que dice en Romanos 3, 7, 8 y 9, que dice así: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Como les decía, esta pregunta es sencillamente el colmo de la insolencia. Y vamos a leer la pregunta sin los paréntesis para que vean lo terrible de la pregunta. Dice así: ¿y por qué no decir, hagamos males para que nos vengan bienes? Ya que la salvación es por gracia. Ya que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pequemos para que haya más gracia. ¡Qué locura! ¡Qué insolencia en esta pregunta! Luego de contestar la pregunta pasada, que pregunten esto, no tiene nombre. Es demasiado el atrevimiento que tiene. Acusar directamente a Dios es increíble. Pero bueno, acusaron a los apóstoles cuando hablaron en lenguas, cuando hablaron en idiomas, y les dijeron que estaban borrachos. Es más, se atrevieron a acusar al Señor de señores, al Señor Jesucristo, de estar poseído por un demonio. También lo acusaron. Pero creo profundamente que si la Biblia repite dos preguntas en un sentido parecido, es porque hay algo muy delicado, de lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestras vidas. Y es que esto es tremendamente sutil. ¿Escucharon? Es sutil. Cada vez este argumento es más abierto. ¿Cuál argumento? Podemos vivir como queramos. El decir, no seamos tan religiosos, pasando tiempo con Él en la palabra, porque de por sí estamos bajo la gracia. Así es que como estamos de la gracia, pasando tiempo en la Biblia o no, pasando tiempo en oración o no, Él nos va a bendecir. Tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero lo mostramos con nuestros hechos. Paul Washer decía esto: no me hables de llenura del Espíritu Santo sin hablarme de llenura de la palabra de Dios. Si menosprecias la palabra, menospreciarás al Espíritu Santo que inspiró la palabra. No te equivoques. Y yo veo cómo esto está llevando al traste la vida de muchos cristianos y de otros que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y por eso Pablo, de una manera clara y abierta, dice, cuya condenación es justa. Y es que cualquier persona que piense esto, cualquier persona que tenga este argumento en su vida, no tiene defensa. Su condenación es justa. Para estas personas, no hay nada que sea demasiado malo. Somos salvos, estamos bajo la gracia. Podemos hablar como queramos, hasta podemos decir malas palabras, no hay problema. Puedo ver lo que sea, oír lo que sea, sin límite alguno. Quiero contarles que el domingo, Caro y yo estábamos viendo una película. No hubo ninguna escena equivocada, pero tuvimos que ir a nuestro cuarto y decirle, Señor, perdón, porque sí dijeron palabras equivocadas. Y fuimos a nuestro cuarto y le dijimos, Dios, perdón por haber visto eso. De verdad, como decía David, líbrame de este pecado, por favor.
Cuidado con estos argumentos. Cuidado con estas cosas. A.W. Tozer decía, la libertad cristiana es libertad del pecado, no es libertad para pecar. Todos sabemos que la salvación ha llegado a un pecador porque su vida, sus prioridades, sus afectos, su moralidad son transformadas. Y de tal forma que su vida se dirige día con día a la santidad y a la justicia. Estas personas, en lo que hablan, como visten, en lo que ven, en lo que oyen, solo buscan glorificar a Cristo en sus vidas, en toda su manera de vivir. Hablábamos del consejo de Pablo a Tito la semana pasada. Preséntate tú ante todos como ejemplo de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere en toda nuestra manera de vivir. El cristiano que ha entendido esto simplemente está agradecido por la salvación recibida, que sabe que no merece y quiere glorificar a Cristo en toda su manera de vivir. Todo. Esa persona ha decidido vivir apartada para Él, tener una vida en lo secreto con Dios. Y con razón, Jesús, cuando ora por sus discípulos y por todos los que vamos a creer en la historia, le dice a Dios esto, a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Apártalos en tu verdad. Y esa verdad se encuentra en la palabra. También le decía a los corintios lo siguiente en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno entiende cuánto pecado se le ha perdonado, cuando uno entiende que lo único que merece es el infierno y uno tiene la vida que tiene, solo puede vivir para Él, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora consideremos por un momento los motivos que hay detrás de una calumnia como esta que acabamos de escuchar. ¿Qué hay en la mente de un hombre que acusa a Dios de injusticia? Es muy sencillo. Vamos a leer varios versículos que nos describen los pensamientos de los hombres. Dice así en 1 Crónicas 28, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios todo lo conoce la intención de cada pensamiento. Luego dice el Salmo 94, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, son orgullo, son inútiles. El Proverbios 15 nos dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Proverbios 29 nos dice, el pensamiento del necio es pecado. Salmo 10 nos dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No pensamos en Dios durante el día. No existe. Cuando Dios está en nosotros, cada cosa que hacemos estamos pensando en Él. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice. Y el Salmo 56 termina diciendo, contra mí, dice Dios, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Y luego la Biblia nos dice, ¿de dónde provienen todos estos pensamientos? Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Este es un pequeño tac del corazón del hombre. Ese es el resultado del tac que hace la Biblia del corazón del hombre. Estos hombres no están interesados en la verdad. Eso es clarísimo
y se ve en estos versículos. Solo en argumentar y seguir justificando su rebeldía contra Dios. Contra aquel Dios que ha manifestado su amor por ellos de una manera clara en la cruz del Calvario. ¡Qué amor! De verdad que no sé cuándo lo vamos a entender. Pero estos hombres con cada pregunta solo manifiestan más y más su irreverencia. Comienzan con el primer argumento tratando de desviar el tema y terminan blasfemando el nombre de Dios. Eso lo podríamos llamar el ciclo de la incredulidad. Cuando hablamos de una persona de Cristo y trata de desviar el tema con tantas cosas, terminará blasfemando el nombre de Dios. Buscan desviar también y ridiculizar al predicador. Como dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, deteniendo con injusticia la verdad. Este es el pecado de Satanás, quien desea realzarse a sí mismo en lugar de Dios. Esto es un pedido de alguien que en su imaginación piensa que sabe mejor manejar las cosas que Dios. Es una proclamación que los estándares divinos son inferiores a los de aquellos que hacen las acusaciones. Piensa en todo esto. Piensa en todo esto que hemos hablado. Piensa en todos estos argumentos. La próxima vez que tú oigas a alguien decir, Dios no sería justo si enviara sus criaturas al infierno. Piensa en todas estas preguntas la próxima vez que oigas a alguien atacar la justicia de Dios, porque piensa que el Dios de amor debería pasar por alto todos los pecados y debería llevar a todos al cielo. Piensa en estos argumentos la próxima vez que oigas a alguien atacar la doctrina de la completa perversidad del hombre, diciendo que es un delito a la dignidad de la personalidad humana. Piensa la próxima vez que tú oigas a alguien decir que la doctrina de la justificación eterna guiará al hombre al pecado de una manera más libre. O que la doctrina de la eterna seguridad de la salvación nos guiará a una manera de vivir la vida cristiana más laxa, más light. Pero bueno, esto es el riesgo que corremos los predicadores, que predicamos la salvación solo por la gracia de Dios, porque esto es una verdad de la palabra. Cada quien lo aprovecha o lo tuerce, como lo vimos anteriormente. Pero también piensa en esto. Cuando ves personas que quieren que se les explique todos los grandes y difíciles misterios de la creación, del universo y de la teología, aún los que no están revelados los quieren saber, pero no quieren creer la simple y llana revelación que enseña que Él es un pecador y necesita un Señor que lo dirija y un Salvador que lo salve. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Es un hecho, o son hechos, que la misma historia respalda. ¡Wow! Piensa en estos argumentos. Piensa. Aún Pablo, luego que termine todo su argumento de la salvación, de por qué se realizó en Romanos 3, la seguridad que tenemos de la salvación en Romanos 4 y 5. Cuando Pablo termina todo este proceso, todos estos argumentos de la seguridad que tenemos en esa salvación eterna que nos fue dada, él tiene que empezar el capítulo 6 de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo
responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Se pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? El disputador, en todos estos casos, está argumentando contra Dios y su plan de justicia. Por lo tanto, dice Pablo, su condenación es más que justa. Posiblemente, hoy como nunca, puedas entender lo que Cristo quiso decir cuando oró. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17, versículo 15. Aquí Jesús, por un lado, no estaba diciendo que lo sacaran del mundo, pero tampoco Jesús estaba pidiendo que nos librara de problemas. Cuando Él dice que nos guarde del mal, no está diciendo en ningún momento que nos libre de problemas, porque Él mismo dijo unos capítulos antes, en el mundo tendréis aflicción. Más bien, Él nos advirtió que la tendríamos. Él dijo que si a Él lo habían perseguido, a nosotros nos iban a perseguir. Así es que esto tiene que quedar muy claro. Por favor, quiero que quede claro en tu mente. Dios no pidió que te quitaran los problemas. Thomas Watson dijo lo siguiente: cristianismo no es la remoción del sufrimiento, sino la adición de gracia para soportar el sufrimiento de una manera triunfante. Él no está pidiendo tampoco que te libre de los ataques de Satanás. ¿Escucharon eso? Tampoco. Satanás, ¿se acuerdan cuando él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Y él no dijo, y yo no lo voy a permitir. No dijo eso. No dijo eso. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios cuando dijo que los guarde del mal? ¿Qué es el mal realmente? Bueno, el mal es perder la fe. El mal es perder la confianza. El mal es comenzar a cuestionar las decisiones del Dios que nos ama. El mal es la duda. La duda que definitivamente me llevará a ser semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice Santiago 1. Después de 6,000 años, el mal se sigue resumiendo en esta sola frase. Después de 6,000 años, repito, el mal se sigue resumiendo en esta sola frase. ¿Con qué Dios os ha dicho? Que seréis felices. Y no solamente eso, sino que más adelante, en aquel argumento de Satanás con Eva, le dice, Dios es mentiroso, no morirán. El diablo dice, deja de leer la Biblia, no pasa nada, no te va a pasar nada. No te concentres en la prédica, no te concentres en el discipulado. Sigue contestando el celular en tu discipulado y sigue viendo el celular y distrayéndote en la predicación, no pasa nada. Deja de orar, no pasa nada. No te equivoques, dice el diablo, no te equivoques, nada va a pasar. Esto es el mal, por el cual Jesús pidió a su Padre que nos librara. Esta fue la misma oración que hizo por Pedro, diciéndole, Pedro, Él te va a zarandear, Él te va a probar, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y siempre que venga la tentación de la duda, recuerda que hace 2000 años, Él en aquel monte de los olivos, orando, estaba pensando en ti
que tu fe no falte, que la duda no llene tu cabeza. Esto es lo que Dios pidió, esto es lo que es el mal. Él ruega que nuestra fe no falte, Él ruega que nos libre del mal, de dudar de las decisiones de Dios en nuestra vida. Vamos a terminar con el capítulo 5 de Pedro, empezando en la última parte del versículo 5. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo argumento que hablamos el día de hoy en Romanos 3 tiene un nacimiento en la soberbia del corazón del hombre. Y dice la nueva versión internacional, dice: Dios se opone a los soberbios, pero derrama gracia a los humildes. R.C. Sproul tiene una frase maravillosa y dice así: no tienes que rendir tu intelecto para confiar en la Biblia. Tienes que rendir tu orgullo. Si tú quieres comprender la Biblia, si tú quieres que la Biblia te hable con claridad, tienes que rendir tu orgullo, ir en humildad para que la gracia de Dios se manifieste en cada pasaje que leas y puedas ser alimentado y experimentar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el soberbio nunca encontrará esto, nunca. Luego sigue diciendo en el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Wow, esto sí es una promesa. Te hablo a ti que estás sufriendo. Te hablo a ti que estás teniendo problemas posiblemente fuertes y que no ves solución. Le hablo a cada persona que puede estar viviendo injusticias. Este versículo dice: la exaltación vendrá. ¿O escucharon eso? La exaltación vendrá sin la menor duda y será eterna. Mientras la exaltación tiene, dedícate a estudiar la doctrina de los apóstoles y a reunirse en oración y a buscar a Dios en cada momento, tiempo libre que tengas. Eso es lo que tienes que hacer. Pero la exaltación vendrá. Dice: para que los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación vendrá cuando mi vida glorifique a Dios en todo. Vendrá en ese momento. Y el 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por supuesto, mientras viene esa exaltación, mientras posiblemente no la veamos por ningún lado, más bien todo parece contrario a ese momento de exaltación, mientras pasa todo eso, dice: echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerda que Él está en este momento orando al Padre para que tu fe no falte, para que te libre del mal que es dudar de cada promesa que Dios tiene para ti. Qué precioso. Él tendrá cuidado de nosotros y Él ruega que nuestra fe no falte. Él nos libra de las dudas. Sigue diciendo: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, definitivamente, esto será real en la vida de cada persona que Dios ha rescatado y ha salvado. La posibilidad de destrucción siempre está latente en la vida de un cristiano. No sé si has meditado en eso. La destrucción está latente en la vida de un cristiano, no de su alma. Eso no se puede destruir una vez que se es salvo, pero sí de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, de las bendiciones aquí en la tierra. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una advertencia porque es una realidad. Si no, no estuviera en la palabra. Dice, sed sobrios y velad. Y quiero decirte, no hay otra forma para que esta fe no falte. No existe, sino es vivir sobrios y velando, usando todo el tiempo posible que tengamos para pasar tiempo con Dios. Él anda como león rugiente, esparciendo, lanzando pensamientos de duda contra nuestro Señor. ¿Con qué Dios os ha dicho? Con que Dios ha dicho que no ibas a tener problemas. Además, Dios nunca dijo eso. Él anda esparciendo dudas sobre las intenciones de Dios para con nosotros, exactamente como lo hizo con Adán y Eva. El 9 sigue diciendo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Al cual resistid firmes en la fe. Esta fe solo puede venir por vivir sobrio y velando en su palabra y en la oración. Cristianos, no hay otra manera. No existe. Y algo precioso. Dice, porque esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos en Cristo, tendremos padecimientos, sin excepción alguna. No hay excepción. Dios te lo dice. Entonces, ¿por qué dudar cuando vienen si Dios no lo dice? No dudes. Habrán padecimientos, habrán padecimientos. Por favor, que no te engañen con un evangelio barato diciendo que Dios, si eres cristiano, no tienes por qué tener problemas. Que si eres cristiano no tienes por qué sufrir situaciones. Eso es un argumento del diablo, es otro ataque del diablo para que perdamos nuestra fe y llenarnos de culpa cuando pasamos por los padecimientos que Cristo anunció que todos tendríamos. ¿Van descubriendo la estrategia? La estrategia del diablo es siempre llenarnos de culpa. Pero qué precioso saber, levantar nuestra cabeza y saber que todos los padecimientos nacieron en el amor de Dios por nosotros, para llevarnos a ser como Cristo. Así es que el hecho de que no habrá problemas en nuestra vida es el principio del engaño. Habrá problemas. Dice así, el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Es imposible que Dios nos perfeccione, que Dios nos afirme, que Dios nos fortalezca y establezca si no es a través de los padecimientos. No existe otro camino, amigo cristiano, no existe. Abre tus ojos a la verdad de Dios. La Biblia en el libro de Hebreos mismo dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto vendrá, o ya ha venido, pero no dudes, el diablo te llevará a dudar. Dios tiene un propósito maravilloso. Y si no entendemos esto, si no lo entendemos, nuestra mente será una jaula de dudas en contra de Dios. Si no entendemos esto, todos los pensamientos que revuelven nuestro corazón al ver las dificultades, ver las necesidades, ver las enfermedades, ver los padecimientos, si no entendemos esto, nuestra mente será una jaula de dudas contra Dios. Y pasará algo terrible. Cuando mi mente está en este estado, no habrá el más mínimo agradecimiento. Y la vida, tu vida, se acabará. Las dudas del diablo van a traer culpa, pero también van a traer falta de agradecimiento. Y ahí se acabó la vida cristiana en esta tierra. Porque el agradecimiento es lo que me lleva a inclinarme, a humillarme delante de Él. Por favor, busca a Cristo. Sé constante en la palabra, en la oración, en el grupo de crecimiento, en las predicaciones. Sé constante en los medios de gracia. Sé constante. La inconstancia en los medios de gracia solo indica algo espantoso. Y es que estás diciendo con eso que no necesitas a Dios. Que puedes luchar con el diablo que anda como león rugiente alrededor en tus fuerzas. Esa es la actitud. Busca a Dios. Si posiblemente hoy Dios te habló en tu corazón acerca de tu vida cristiana, ve a Él en arrepentimiento y dile lo que Dios te enseñó. Y si no has tenido un encuentro personal con Cristo, si no has experimentado su regeneración, su nuevo nacimiento, si no has experimentado la fe para creer, ve a Él en humillación y en arrepentimiento. Él te está esperando. Vamos a orar. Padre, ¿cuántos argumentos se levantan en nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos al día vienen de adentro y de fuera? Pensamientos e ideas que producen dudas de tu amor y tus intenciones para con nosotros. Satanás los trae y aprovecha los problemas que se presentan en nuestra vida diaria para decirnos que tú te has olvidado de nosotros, que tú eres ingrato, que tú quieres a otros, pero nosotros no. Dios, cuántos pensamientos vienen a nuestra vida que te hacen ser más pequeño delante de nosotros.
ahora entiendo por qué dentro de todas las cosas que pudiste pedir por nosotros, dijiste, guárdalos del mal. Gracias por orar por nosotros. Gracias por tener un interés profundo como lo tuviste por Pedro. Y así como le dijiste a Pedro que tú estabas orando para que su fe no faltara, lo mismo haces por nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque en medio de todos los pensamientos dentro de nosotros, tus consejos vienen a alegrar nuestra alma. Gracias, Dios, también queremos darte por todos los años de injusticias, de problemas, de dificultades que muchas veces no entendimos. Pero tú estabas orando que nos guardaras del mal. Y hoy estamos aquí, Dios, parados frente a ti, anunciando tu fidelidad. Has sido más que fiel, Dios. Con razón también decía que escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Dios, muchas veces al ver nuestras vidas y ver los problemas tan grandes que tú has permitido, es para volverse loco. Pero tus consejos, tus versículos, vienen otra vez y nos dicen, ten paciencia, la exaltación viene en algún momento. Mientras tanto, Dios, venimos a ti, echando toda nuestra ansiedad, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno. Gracias de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.